Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo esté bien en casita. Bueno, ya estamos en una semana más, ¿ya? Y bueno, como tú puedes ver en pantallita, jovencitos, vamos a desarrollar historia nada menos que del Perú. Y esta clase está dirigida para los jovencitos de nivel 2. Y el tema, miren, nuevamente economía colonial, pero miren, la parte número 2. Y bueno, ya me conocen. A ver, chicos, comencemos entonces con nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema sencillo, nada complicado, ¿ya? Y vamos a tratar nada menos que de las actividades económicas, la parte número 2. ¿Ve? Dos presentaciones y la práctica. Comenzamos entonces. Esta es la primera parte. Estamos en la economía parte número 2. Profe, esto ya hemos desarrollado la semana pasada, sí, ¿cierto? A medida de una retroalimentación, como un repaso, rápidamente, porque estamos haciendo la economía colonial, ojo, la economía colonial, ¿cierto? Pero la han dividido en uno, que es esto, y el dos, que vamos a hacer el día de hoy. Listo, muy bien. Comencemos entonces. Las dos instituciones que se encargaban del comercio en el virreinato, ¿quiénes eran? Acá está, ¿ve? La Casa de Contratación de Sevilla, y como su propio nombre dice, ¿dónde quedaba? En Sevilla, España. ¿De qué se encargaba? De controlar el monopolio comercial entre España y sus colonias. ¿Y qué institución estaba en Lima? Acá ve, el Tribunal de Consulado de Lima. ¿A quiénes se reúne? A todos los comerciantes del Perú, pero específicamente de Lima. Claro que había uno por ahí, otro que venía de provincia, pero mayoritariamente eran de Lima. ¿Cuál fue la característica? El monopolio. ¿Qué es mono? Uno a uno. ¿Quién tenía únicamente la exclusividad de comercializar con las colonias españolas? Únicamente pues España, con México, con Perú. El comercio era exclusivo. Estaba prohibido que se comercialice con Francia, con Inglaterra. ¿Cuál fue la doctrina económica que se aplicó? El mercantilismo, o también llamado bullonismo, o también llamado colberismo. Y en conclusión, chicos, de qué se trataba esto? De acumular los metales preciosos. Porque ya les dije, antes del Tahuantinsuyo, la actividad principal, ¿cuál era? La ganadería. Pues tras la llegada de los españoles, ahora la actividad más importante va a ser el mercantilismo, o mejor dicho, la minería, porque se aplica el mercantilismo, que es la acumulación de metales preciosos. ¿Mm? Luego tenemos el intervencionismo. Miren, ahí sí, bien claro, intervencionismo. El Estado, la corona española, tenía una intervención fuerte entre las colonias, ¿correcto? Era la que intervenía. Dentro de esas intervenciones se encarga nada menos que de monopolizar también los obrajes, que era la producción textil, la producción manufacturera. ¿Ya? Listo, entonces esto hemos visto ya, esto ya está. Esto también hemos visto, las actividades económicas. ¿Cuáles van a ser las actividades económicas fundamentales? Uno, la minería y el comercio. ¿Correcto? La base económica, ¿cuál fue? La minería. ¿Cuál fue el mineral que más explotó? La plata. ¿En dónde? En una mina llamada Potosí, en Bolivia. Para obtener esta plata, ¿no? Porque no se obtenía pues de manera pura, se extraía con rocas, y para poder obtener la pureza se requería mercurio. ¿Ah? ¿De qué mina? Nada menos que la mina Santa Bárbara en Huancavelica. ¿Quiénes iban a trabajar a las minas? ¿Los españoles? No. ¿Quién era? El indígena. Y por eso aplicaron la mita minera. El indígena estaba obligado a trabajar en las minas, ¿no? Y se pagaba el quinto real, ¿no? El 20% de la extracción minera. ¿Ah?
La otra actividad, el comercio. Ya sabemos, pues eso se da el monopolio comercial Perú y México exclusivamente con España. Pasa a un segundo plano, pero no quiere decir que desapareció. Complementaba con la agricultura, ¿no? Se formaron haciendas, latifundios, quienes trabajaban las tierras, el indígena, pero cuando trabajaban recibían el nombre de llanas, de mitayos. ¿Ah? Y en el Perú había productos andinos, ¿no? La papa, el maíz, ¿ve? Pero los españoles trajeron otras semillas, otros productos. Y esos productos, las semillas de estas plantas, se adaptaron las semillas. Por lo tanto, ¿qué trajeron los españoles? La cebada, el apio, el trigo, la zanahoria, el nabo, ¿ve? La lenteja, la cebolla, el animal vacuno, las vacas, caprino, las cabras, porcino, los cerdos, la lechuga, la espinaca, los espárragos. Fueron productos que fueron introducidos al Perú. Estas semillas obviamente trajeron los españoles, ¿no? Ahí está. Los obrajes. Como tú puedes ver en imágenes, los obrajes estaban relacionados a la producción textil, ¿no? A la producción de nada menos que de prendas, abrigos, tapices, ¿no? Y eran nada menos que los obrajes, básicamente producción textil, ¿no? De mantos. Se utilizaba obviamente hilos, la lana de los camélidos sudamericanos, el algodón, ¿no? Y bueno, la mayor producción, el centro obrajero más importante estaba en Quito, en el actual Ecuador, ¿no? Esto hemos hecho, ¿ya? Simplemente como una simple retroalimentación. ¿Ya está? Pasamos nada menos que a las actividades de fondo, ¿correcto? Las actividades económicas. Es decir, chicos, acá vamos a ver el trabajo. El trabajo. ¿Correcto? Y uno de ellos, miren, ve, uno fue la mita minera. Esta mita, acuérdate del Tahuantinsuyo, en el Tahuantinsuyo había mita. ¿Qué hicieron los españoles? La adaptaron, usaron la mita de acuerdo a sus intereses y le llamaron la mita. Entonces, ¿qué era la mita? Era el trabajo obligatorio que tenían que ser todos los indios varones, así se referían a nosotros, nos llamaban indios, ¿no? Que se encuentran entre los 18 y 50 años, iban a trabajar de manera rotativa a las minas. Y cuando ellos iban a trabajar a las minas se les llamaba indos mitayos. Justamente, escucha bien, ¿eh? Justamente esta actividad, esta explotación, hizo que varios indígenas huyeran para ir a la mina, porque era prácticamente una muerte segura. Condiciones inhumanas, sin los cuidados, ¿no? Sin los medios de seguridad como hoy en día existen, ¿no? Eran expuestos los indios. Entonces era una explotación nada menos que abierta a lo que hacían los españoles, nada menos que en las minas, pues. ¿No? Entonces, y por esta razón, escuchen bien, por esta razón empezó a descender mucho la población indígena. Descendió enormemente. Y los españoles se vieron obligados a traer a quienes, a los afros, ¿no? A los negros, bajo la condición de esclavos, por tener la pigmentación de su piel oscura, ¿no? Los afros, ¿eh? Tienen esa condición de esclavos. Entonces, una forma de trabajo, ¿cuál era? Nada menos que la mita minera. Luego también se encontraba otro tipo de mita. La mita minera, obviamente para la mita, pues estará la mina en ese entonces. Pero habían otras mitas coloniales. Por ejemplo, había la mita obrajera, que ya hemos desarrollado.
¿cierto? ¿Y de qué trataba la mita obrajera? Era nada menos que de hacer la producción textil, ¿cierto? Hemos hecho. La mita agraria, que estaba orientado ¿para qué? Para la agricultura. Ahí está, ¿ve? A la agricultura. ¿Ve? Uy, esto es importante. La mitad de la plaza. Apunta, escucha ahí. La mitad de la plaza era el trabajo. ¿Para qué? Para construir iglesias, templos, plazas, pues se llama plazas, parques, ¿no? Una calle, ¿no? Pues era la mitad de plaza. Trabajar en la construcción de algunas obras públicas, caminos, puentes, como podemos ver en imágenes, ¿ve? Y la mitad de los tambos. ¿Y qué eran los tambos en el Tahuantinsuyo? Eran depósitos de alimentos. Entonces, también había ello, ¿correcto? ¿Se pagaba impuestos? Obviamente que sí. Así que mira acá, la política tributaria, ¿no? Monetaria en el virreinato. Mira acá, ¿a cargo de quién estaba? De la Hacienda Real. Repito, ¿a cargo de quién estaba? Nada menos que de la Hacienda Real. Ellos eran los responsables, nada menos que de recaudar. ¿Y qué recaudaba? Tributos. Y justamente, ¿cuáles van a ser esos tributos? Uno, ya conocemos, el famoso tributo indígena, este de acá. Solamente el tributo indígena. El tributo indígena únicamente lo pagaban ¿quiénes? Los indígenas. Pagaban 2 veces al año en especies, ¿no? Nada menos que en la Hacienda Real. Mira, dice el quinto real. De ese no han puesto su definición, pero te estoy diciendo, ¿eh? El quinto, un quinto, ¿cuánto equivale? Miren, un quinto es igual al 20% de la producción minera. Todo lo que se extraía, un 20% iba exclusivamente para la corona española. Te estoy explicando qué fue el quinto. Ahora, el diezmo. Te voy a explicar sobre el diezmo. Miren, del diezmo, y acá falta uno más. La primicia. Te voy a explicar, pues. Hoy en día, el diezmo significa otra cosa, que es para las iglesias, creo, ¿no? Cristianas evangélicas. El diezmo, también como su propio, ibas a tener que dar el 10% de la producción agrícola a la iglesia. Por lo tanto, el diezmo y la primicia se pagaba a la iglesia, ¿no? Era el 10% de la producción agrícola. Si habías producido 1000 sacos de papa, ¿no? 100 sacos iba a quedar para la iglesia. De eso vivía la iglesia, ¿no? Se le quedaba con el 10% de la producción agrícola. Y la primicia también era el 10%, pero de la extracción ganadera, ¿no? Criaba cerdos, vacas, cuis, ¿no? Un 10%, tenía 100 cuis, 10 tenías que llegar a la iglesia. Tenías 10 cerdos, uno se quedaba para la iglesia. Eso fue el diezmo y la primicia. ¿Ya? Listo, muy bien. Ya te he explicado, el almojarifazgo. Ya. El almojarifazgo, miren, lo pagaban todos los productos que entraban y salían del Perú. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama exportaciones. Es decir, el almojarifazgo se pagaba por todas las exportaciones que hacíamos y también por las importaciones. Ojo, ¿ya? Por las importaciones. No te olvides, ¿ya? La avería lo pagaban los comerciantes. Ojo, ¿para qué? Para financiar a la flota naval,
de las amenazas. ¿No? La media nata, uy, esto es interesante. La media nata lo pagaban únicamente los funcionarios públicos, es decir, el alcalde, los corregidores, por ejemplo. ¿Ah? Muy bien, la gabela se pagaba por la venta de la sal. ¿Ah? La bula de la Santa Cruz, esto es para la iglesia, ¿no? Primer impuesto para el Papa Gregorio, ¿no? Uy, este de acá, el cabezón. Este es interesante. Profe, había un impuesto que se llamaba cabezón, sí. ¿Y de qué trataba, profe, ese cabezón? ¿Mm? El cabezón, mira, tú trabajabas tu tierra, pagabas un impuesto que se llamaba primicia. No trabajabas tu tierra, también pagabas impuesto. ¿Cómo, profe? Trabajaba mi tierra, pagaba impuesto. No trabajaba, también pagaba impuesto, sí. El cabezón fue un impuesto a las tierras no trabajadas. ¿A quiénes afectaba? A los que tenían grandes tierras, los hacendados. ¿Correcto? Muy bien. Luego, ¿qué eran los cobos? Los cobos eran un impuesto por acuñar las monedas, por fundir las monedas, ¿no? Es decir, cuando se hacían los que hacían las monedas. ¿Ah? Y bueno, las primeras tipos de monedas era la cayana y el doblón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Uy, la derrama, ¿no? Muy bien, la derrama era para financiar nada menos que eran los impuestos de subsidios a la corona en casos de guerra. Cada vez que España entraba en guerra, como con los franceses, como los ingleses, se pagaba nada menos que la derrama. El alcabala, uy, hoy en día el alcabala tiene otro significado. El alcabala es como hoy en día como el IGB. Es decir, todo producto que se compraba o se vendía pagaba el alcabala. Era por la compra y venta de productos. Esos eran los impuestos que se pagaban en ese entonces. Y por último, miren, las formas de explotación. ¿Cómo estos españoles explotaban nada menos que al indígena, al indio? ¿Cómo estos españoles se aprovechaban de nuestra fuerza de trabajo? Miren, uno, comenzamos acá, los mingados. ¿A quiénes se llamaban los mingados? ¿No? Eran los indios que de manera voluntaria iban a trabajar a las minas, pero por un salario. Mísero, pero iban por un salario nada menos que los mingados. Eso era. No voluntario a la mina, pero por un salario mínimo, como tú puedes ver acá en imágenes. ¿Ah? ¿Qué son los pongos? ¿Ve? Era nada menos cuando los indios estaban bajo el servicio doméstico. Es decir, los pongos eran los que, era la servidumbre, era el que cocinaba, limpiaba, ordenaba las casas de los españoles, cuidaba a sus hijos, ¿no? A los bebés, a la esposa del español. Serán los pongos. ¿Ah? ¿Ve? ¿Quiénes eran los machis? Uy, hasta los niños indígenas, andinos, estaban bajo una forma de explotación, ¿no? ¿Quiénes eran los machis? Niños que hacían servicios de criados. Era el criado, ¿no? Era el que traía el agua, el que servía la comida, ¿ve? Limpiaba de repente la vivienda. Eran los criados, pues. ¿No? Uy, este de acá, el yanaconaje. Era el trabajo servil del indígena. Es decir, cuando el indígena trabajaba las tierras de sus propias tierras, porque los españoles se apropian, ¿no? Como si fuese tierra de los españoles. Entonces, el yanaconaje es el estado civil del indígena campesino, ¿no? Cuando trabaja las tierras de los españoles a cambio de una parcela, ¿no? De una parte de la producción, que se llama parcela. Miren, esto había, no todos, pero habían la faltriquería. Habían indios nobles, porque había el indio común, y había el indio noble. ¿Y quién era el indio noble? El indio noble era el curaca, era el descendiente de los incas, tenía cierta posición. Entonces, es el pago de los indios ricos para ir a las minas.
Eran muy pocos indios, pues, se llama faltriquería, ¿no? Eran los indios nobles, pues, ¿no? Que ostentaban tierras, ¿no? Que habían jurado lealtad al rey de España, pero iban a mantener sus tierras, ¿no? ¿Y a cambio de qué? Bueno, de que ellos iban a tributar. Y bueno, cuando ellos eran llamados a la mina, ellos decían, no, tengo dinero para no ir a la mina. ¿Te das cuenta? Ya. Son los indios falquitreros. Sencillo como tú puedes ver el tema. Las preguntitas de esta semana. También relativamente sencillo. Miren, uno. Especie vegetal no introducida por los españoles. No introducida por los españoles. Vegetal. Miren, a ver, no introducida. Bueno, la que no fue introducida, porque ya había en el mundo andino, fue nada menos que la cebada. Esta no fue introducida por los españoles, ¿no? Porque esta ya existía. ¿Correcto? En cambio, el vid, el olivo, estos sí fueron introducidas, ¿no? Desde Europa, ¿no? Por ejemplo. La cebada no. Miren esta pregunta repetitiva. Miren acá, funcionario encargado de cobrar los tributos en las reducciones. ¿Qué eran las reducciones, se acuerdan? Era el lugar donde vivían quienes, los indios en los reductos. ¿Y para qué vivían los indios en los reductos agrupados? Para evitar su dispersión y cobrar los tributos. Pero ¿saben quién era el representante de este indio? Le llamaban el alcalde de indio, se llamaba Barayoco, o los Barayos. ¿Correcto? ¿No? Bien. Miren, preguntas de ese. El Yanaconaje es una forma de explotación indígena, que consistió en que cuando trabajaban las tierras de los españoles, a cambio de una parcela, esto, ¿ven? Pues mira esta pregunta 4. El mercantilismo colonial privilegió la minería y el comercio. Sin embargo, ¿qué industria logró tener un desarrollo? La industria textil, los obrajes, la producción de mantas. 5. Gobernador encargado de fundar la Casa de la Moneda Colonial. Gobernador. Dice bien claro gobernadora, no dice virrey. Por lo tanto, saca a él, ¿correcto? A Francisco Pizarro, ¿no? A Cristóbal Vaca de Castro, ¿no puede ser? Y acá dice Lope de García. ¿No? Es una pregunta un poquito rebuscadita, ¿no? Pero te doy ese dato. ¿Ya? Vamos acá. Dentro de las monedas que circularon en el Perú colonial, la unidad de la moneda de oro, ¿cuál es? El peso. O sea, ¿cómo se sabía que una moneda valía más que el otro? Por el peso, pues, que tenía el oro. Sencillo. Características de las mitas, ¿no? Dentro de las características de estas mitas, ¿qué actividades, por ejemplo, tenemos? ¿No? ¿O cuáles son las características de cada uno de ellos? Miren, ¿se utilizó la tierra de los cabildos? No. ¿Trabajo obligatorio educativo? Sí. Para los indios varones de 18 a 50 años, sí. ¿En la costa fueron llamados esclavos? No. Tiene que haber 2 y 3. Decía, acá hay 2 y 3. Pero miren, ¿se exoneró a los que lloraron en la conquista? Sí. Por ejemplo, ahí se encontraban los huancas en un inicio. Pregunta 8. El alcabala, ¿por qué se pagaba? Por la compra y venta de productos. Cabal 1. Y miran, profe, acá el 5, profe, acá está el 1, 4. Profe, la respuesta es el acá. Pero a ver, corroboremos ya. La avería. ¿Para qué se pagaba nada menos que la avería? Era para financiar los gastos de la Armada Naval. Acá. ¿No?
El Cisca, no muy conocido, era el cobro a los ambulantes. La derrama se pagaba nada menos que en tiempos de guerra. Y la media nata lo pagaban los funcionarios. Bueno, pero basta que yo sabía el unito nomás, ya se saca. Gano tiempo, ¿cierto? Trabajo minero que realizaban los indígenas a doble turno. Ah, doble turno. Se llama guarache. Los guarache. ¿Ve? Tema sencillo, chicos. Nos vemos el día de nuestra asesoría, ¿ya? Entonces, nos vemos. Chao, chao.